Hola amigos, ¿cómo están? En este video intentaré ser un poco más breve que los demás. Muchas personas me han sugerido eso y la verdad yo escucho las sugerencias, así que lo voy a hacer. Tienen razón en ello. Y más bien en vez de leer los versículos completos voy a poner algunas citas por aquí y por allá, no sé. Y ustedes les recomiendo que lean las citas en casa, que oren, que lean el contexto también, para que ustedes de verdad puedan, con el Espíritu Santo, entender la Escritura y asimilarla. No se queden solamente con la idea de que porque yo lo dije puede ser verdad. De hecho, al contrario, todos deberían siempre pasarlo por la Escritura, confirmarlo en la Escritura y confirmarlo con el Espíritu Santo en oración. Sin más rodeos, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es cómo podemos vivir el Evangelio y demostrar el Evangelio de una manera distinta, de una manera que pienso yo que es la manera que Dios esperaría. Eh, Insisto, pienso yo. No quiero decir dogmáticamente que esta es la mejor y la única manera. Si vamos a la escritura, en Mateo 22, 34 al 40, se le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de toda la escritura, de toda la ley? Y Jesús dice, el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, y amar al prójimo como a nosotros mismos, que es igualmente importante. O sea, en estos dos mandamientos se resume, o va, en base a estos dos mandamientos se puede cumplir toda la ley. Entonces, está claro que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo amamos al prójimo? Eso podría ser una buena pregunta. Y también tenemos una parábola, una enseñanza de Jesús en Lucas 10, 25 al 37, donde habla una parábola del buen samaritano, donde hay una persona que fue asaltada, que está en la calle, que está herida, y dos personas pasan y no les dan mayor importancia, pero una tercera persona, el buen samaritano, tuvo misericordia de esa persona, tuvo gracia, amor, y le curó las heridas, lo ayudó, lo llevó a un lugar para que lo pudieran bendecir y ayudar, y él pagó por esa estadía de esta persona. Y también me recuerdo otro versículo ahora que Jesús dice que desinteresadamente debemos darle a los demás, que si invitamos a alguien a comer o a cenar, a alguien que sabemos que nos puede retribuir de vuelta, no tiene ninguna gracia, no es bendición. En cambio, si lo hacemos con la gente que está en necesidad, que no nos puede dar a cambio, eso es realmente valioso para Dios. Y por último, un último versículo que nos dice Dios, Jesús mismo dice, cuando estén en el cielo, en el trono, ustedes van a venir y yo les voy a decir, ustedes cuando tuve sed no me dieron de beber, cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando estuve en necesidad no me ayudaron. Y ustedes van a decir, pero ¿cuándo estuviste en necesidad? ¿Cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? Y Jesús les dice, cuando se lo hicieron a uno de estos pequeños, entonces me lo hicieron a mí. O al contrario, cuando ustedes no lo hicieron a uno de estos necesitados, no me lo hicieron a mí. Entonces, de alguna manera, Jesús le afecta o le importa el que nosotros hagamos misericordia con los demás y llamemos a los demás, y Él lo toma casi como si lo estuviéramos haciendo a Él mismo. Entonces, ¿qué reflexión quiero tener con respecto al evangelismo tradicional versus un compartir el evangelio de una manera distinta? Tradicionalmente, y yo lo solía hacer mucho, vamos con los 10 mandamientos, intentamos demostrarle a la persona, convencer a la persona que realmente no es buena, que es pecadora, como todo el mundo, que ha fallado los 10 mandamientos y como tal, que la paga del pecado es muerte y por lo tanto está condenada al infierno, a estar apartada de Dios y que si no se arrepiente, si no va a Cristo, está perdida. Básicamente les contamos la mala noticia. Y luego, la buena noticia de salvación, que Jesús vino, murió por los pecadores, que llevó sobre sí mismo la paga del pecado que es la muerte, murió por nosotros, resucitó al tercer día y por lo tanto si creemos en fe en Él, ahora podemos ir al cielo. Podemos tener la bendición de ser hijos de Dios y reconciliarnos con Dios Padre. Totalmente cierto, eso es el Evangelio y Pablo lo dice en 1 Corintios 15 por aquí y efectivamente ese es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús nos toma nuestra posición, toma nuestro lugar y Él en cambio nos da su bendición de ser un hombre justo a nosotros. Su justicia nos atribuye a nosotros. Ese es el Evangelio. Pero muchas personas de la calle nunca van a entrar a la iglesia, nunca van a entender estos conceptos complejos, entre comillas. No son complejos si el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Y quizás nunca entienda realmente la mala noticia y la buena noticia de esa manera tan literal y tan específica. Y no tiene por qué. Las personas que están en la calle, que no conocen la Biblia, que no conocen a Jesús, que no han ido nunca a una iglesia, o que han ido pero no reiteradamente, ellos están viviendo ya la mala noticia.
Ellos están viviendo ahora el no tener esperanza, el vivir con temor a lo que pueda pasar, el llevar ellos mismos sus propias cargas, una mochila pesada, y no dejar la mochila a Dios mismo, que es nuestro Creador. Ellos ya están en enemistad con Dios y no tienen esta relación íntima que podemos tener nosotros los cristianos por medio del Espíritu Santo que intercede por nosotros en oración, que ora a nosotros al Padre para que nosotros podamos tener una mejor vida, que nos guía día a día, etcétera. Ya están viviendo la vida con la mala noticia de perdición, de estar apartados de Dios. Y a nosotros se nos dice, id con la buena noticia, id en amor, amar al prójimo, id con compasión, id con bendición a otros, desinteresadamente. El Espíritu Santo les va a convencer de pecado, el Espíritu Santo los va a llevar a Cristo. Nosotros debemos dar la buena noticia de que en Cristo podemos tener bendición y podemos tener restauración con Dios Padre. La buena noticia de amar al prójimo, orar y bendecir a los demás. Y yo quisiera ahora hacer un ejemplo concreto y decirles que esta no es la única manera de poder llevar amor al prójimo, no es la única, no es la mejor. Y con esto tampoco estoy queriendo decir que yo soy mejor cristiano que otros, para nada. Simplemente lo quiero contar como testimonio y contarle el gran gozo que he tenido por hacerlo. Las 2 veces que lo he hecho, me he llenado de tanto gozo inexplicable para mí, pero que ese versículo sí lo voy a leer y vamos a entender por qué se puede explicar este gozo. Ya 2 veces he ido a regalar jugo heladito gratis en momentos de pic de calor aquí en Santiago de Chile, que es entre las 3 y las 5 de la tarde, con un cartel bien rústico escrito a mano que dice jugo y oración gratis para la sed física y para la sed espiritual. Y voy y doy jugo, algunas personas no lo reciben, algunos reciben el jugo pero no quieren oración, pero de verdad se sorprenderían la cantidad de gente que sí quiere oración, la cantidad de gente que necesita oración y se siente realmente bendecida y en necesidad en ese momento y se sienten amados cuando oramos por ellos. Y quiero contar el testimonio de una persona particular que me marcó realmente. La primera vez que fui, estaba tan en necesidad, estábamos sentados en un paradero y de momento que empecé a orar por ella, se arrodilló en el suelo y puso sus manos y su cabeza en mis rodillas. La verdad, fue impactante para mí. Por supuesto que yo entiendo que no lo hace por mí, no se arrodilla ante mí, se está arrodillando ante Dios, está con un corazón humillado y el Espíritu Santo obrando en ella, y se puso a llorar mientras yo oraba por ella. Y después de la oración se paró con sus ojos llenos de lágrimas y me abrazó y me dijo, sabes, la verdad nunca había sentido algo así. Y hermanos, amigos, Dios puede hacer algo maravilloso aún en una sencilla oración tras un jugo, no en la iglesia, no predicando la muerte, la cruz y todo, simplemente por una oración de bendición a la persona, y ella fue tocada pero tremendamente. Yo la abracé de verdad con mucho amor, la abracé pero apretado y le di un beso en la mejilla y le dice, este es el amor de Dios y tú puedes tenerlo, tú puedes ir a Cristo, y la guía un poco a Cristo. Pero eso es suficiente a veces, eso es todo lo que necesita una persona que está sin Cristo para sentir amor y para sentir la presencia de Dios Padre. Y yo los animo de verdad. Así pasaron muchos otros casos de gente con necesidad que quedaron realmente sorprendidos. Y para no ser tan extenso este video, quiero terminar con un versículo que me marcó a mí y me dio el entendimiento de por qué esto me llena de gozo. De verdad estaba lleno de gozo y estoy lleno de gozo por haber hecho esto estas 2 veces que les comento. En Juan capítulo 15, versículo 9 en adelante, Jesús dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí está la clave. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Él dice, si ustedes me aman van a obedecer mis mandamientos. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Y si lo hacen, si obedecen mis mandamientos, se llenarán de mi gozo. Para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y amigos, yo les puedo decir, este tiempo he estado desbordando de gozo. Con mucho ánimo he escuchado alabanza y orado al Dios Padre. Estoy con un corazón así pero llenito. Y me doy cuenta ahora que es por eso. Simplemente por obedecer y por amar al prójimo, por amar unos a otros. Insisto, no es la única manera, no es la mejor manera. Hay muchas maneras de demostrar amor. Pero lo que tienen que hacer es salir un poquito de las paredes de la iglesia, de servir en la iglesia, que es muy importante,
de servir a nuestra familia, que es muy importante, pero salir un poquito, ir un poquito más allá y demostrar el amor desinteresadamente, sin juicio, sin condenación, simplemente por amor y por bendecir a otros, con compasión, con misericordia, con gracia, tal cual como Dios tuvo gracia, misericordia y compasión por nosotros. Si crees que este mensaje le puede servir a alguien, compártelo, hazle like, y también si tienes sugerencias, como otros me sugirieron sobre hacerlo más breve, escribe en los comentarios, yo feliz te respondo y escucharé tus sugerencias.